Una semana más os damos la bienvenida a todos y a todas a este programa Big Rocket que hemos lanzado pues en un lado para dar información y asesorar y ayudar a esos agentes del ecosistema en su plan de asesoramiento y ofrecerle herramientas para mejorar sus servicios y por otro lado pues a esas personas emprendedoras que están iniciando un proyecto y que necesitan herramientas y claves para desarrollarlo. Como sabéis, este programa pues ha costado de 5 sesiones, hoy es la última. En ellas hemos estado viendo pues lo que es la investigación de mercado y esa investigación inicial que hay que hacer antes de iniciar un proyecto pues para no lanzarnos a la piscina, como dice Tony, sin agua. En la segunda sesión, pues estuvimos hablando del design thinking y la importancia de empatizar y de conocer bien a ese usuario antes de ponerlo en el centro para establecer las estrategias en torno a él. Hemos hablado también en la tercera sesión del Business Model Canvas. En la última sesión de la semana pasada estuvimos hablando del encaje problema-solución y hoy ponemos todo el foco de atención en lo que es el prototipado y en la forma de ofrecer y instruir un poco través de un prototipo que nos ayude pues a empatizar y a conocer más la opinión del usuario para que al final pues, se convierta en cliente. Nada, le voy a ceder como en las sesiones anteriores a Tony y a Jaime el mando para que sean ellos los que desarrollen un poco lo que es lo que va a costar esta sesión y informaros que cuando acabemos os daremos una sorpresilla, bueno, algo que vamos a dejar hasta el final, a ver qué os parece y con lo que queremos seguir en contacto con vosotros y siguiendo trabajando y ofreciéndoos también pues esa información que podemos daros y que al final el feedback que nos deis vosotros también nos va a servir para seguir desarrollando pues nuevas iniciativas. Así que Tony, Jaime, cuando queráis. No lo he Bien, dicho, perdonadme, pero bueno, lo repito en todas las sesiones y no quiero que esta sea menos, que es un programa promovido y financiado por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y que pues que coordinamos desde el CEI de Elche. Y nada, lo que os decía, Tony, Jaime, cuando queráis. perfecto, muy bien. Pues nada, daros la bienvenida a esta quinta sesión, que como bien ha explicado Triana, pues es la última sesión del programa Big Rocket. eh, que bueno, como bien ha dicho ella, al final lo que queremos es un poco en estas primeras fases de ideación dar las pautas que tenemos que ir siguiendo a la hora de, sobre todo, validar, ¿no?, nuestras ideas de negocio, nuestros proyectos. Y bueno, esta sesión la verdad es que aquí es donde ya empezamos a meternos un poco ya más ¿no?, en harina antes de empezar a validar con nuestro usuario esos primeros prototipos y demás. Y aquí es donde empezamos con los conceptos bueno, de prototipado y conceptos bueno, de cómo vamos a empezar a construir nuestros productos o nuestros servicios. La última y no por menos importante, es bastante interesante el tema que vamos a tratar hoy. De hecho, queremos dar unas nociones sobre cómo prototipar de una manera rápida, barata y dar, recibir el feedback cuanto antes mejor del usuario, ¿no? Eso es, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es un alto en el camino, ¿no? Porque al final cuando hemos empezado a ver todas estas metodologías sobre todo basadas un poco en el design thinking, ¿no?, en ese diseño creativo, tenemos que pensar que al final son procesos iterativos, es decir, aunque de forma conceptual las cosas las contamos un poco de forma secuencial, realmente no podemos empezar a hacer, en este caso, métodos de prototipado y empezar a construir conceptos sin antes realmente saber si estamos seguros de la validación de ese problema que tiene nuestro usuario, ¿no? Es decir, el customer centric al final es la base de toda ideación y si no estamos del todo seguros de haber encontrado realmente un problema y que podemos o tenemos ese feeling de que podemos solucionárselo a nuestro cliente ideal, pues es recomendable pararnos y volver a empezar a iterar y empezar otra vez bueno, con todos esos procesos que hemos visto anteriormente, desde las entrevistas a la ideación, incluso el bench, ¿no? Ese estudio de mercado, ¿no?
Sí, eso es. Realmente estamos en un momento en el que si no hemos descubierto un problema acuciante por el que el usuario nos pagaría en un futuro, debemos ir hacia atrás y volver a empezar a entrevistar a nuevos posibles segmentos de usuario, ver qué propuesta de valor si es acuciante para él o no, cómo podemos monetizar. O sea, si no tenemos validado un poco el modelo de negocio, no deberíamos seguir adelante. Esto al final es un poco parte de cada uno, ver si la incertidumbre que tenía nuestro proyecto ha ido decrementando y dar ese salto un poco hacia la parte de prototipar, ¿no? Entonces, como bien hemos dicho en muchas ocasiones, el proceso de Customer Development, desarrollo de cliente, tiene este tipo de validación, ¿no? Que lo que intentamos es reducir incertidumbre para seguir adelante, ¿no? Y si hemos llegado en este momento y la incertidumbre que tenemos sigue siendo muy alta, lo recomendable es volver hacia atrás, como ha dicho Antonio. Entonces, por eso os hemos puesto de un alto en el camino. Una vez que tenemos este problema ya identificado y creemos de verdad que es acuciante, ha llegado el momento de empezar a construir algo, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar hoy. De hecho, pasa mucho, ¿no? El tema de, incluso sin haber hecho las entrevistas pertinentes, sobre todo de problema, en esas primeras entrevistas, el ponernos a conceptualizar o a prototipar cosas sin realmente haber visto primero la opinión de ese que pensamos que es nuestro cliente ideal, ¿no? Y es un error típico, ¿no? Es decir, al final volvemos a lo que hemos ido comentando en otras sesiones. Tenemos prisa por salir y al final por esa prisa que tenemos, porque tenemos en nuestra cabeza ese concepto tan claro que queremos lanzarlo cuanto antes para ver el feedback y nos perdemos ese primeros sentimientos de nuestro cliente que son primordiales y principales para tomar decisiones de cara al prototipado. Bueno, estuvimos viendo, Jaime, el tema de las entrevistas, entrevistas de problema. Bueno, vamos a empezar a ver otro tipo de entrevistas, ¿no? Sí, bueno, esto básicamente era para recordaros un poco que deberíais tener esto relleno de vuestras observaciones que habéis recogido de los usuarios con las entrevistas cualitativas, conociendo hasta el fondo, ¿no? Qué siente, qué ve, qué dice, qué hace con respecto al problema que estáis intentando testar. Era un poco para recordar que esto lo deberíais tener totalmente, vamos, trillado, por así decir. El Customer Journey es un importante canvas también para saber en qué puntos de contacto tenemos con nuestro usuario antes, durante y después del problema. Las acciones que hace y dónde podemos incidir nosotros con nuestro producto o servicio. Es importante tenerlo identificado y cómo se siente durante ese proceso. ¿Vale? Entonces, este es otro Kanban importante que lo tenéis arriba en la web del BIC, como comentaremos ahora más tarde. Es importante tener relleno para, una vez que iniciamos la construcción del producto o el servicio, ahora con el tema del prototipado, sepamos dónde incidir, en qué momento del día, porque es el dolor, ¿no? O sea, en qué momento del día es el dolor acuciante y donde debemos incidir y donde debemos, digamos, no sé, o sea, sí, poner foco, eso es. Poner foco en ese momento del día. Pues imaginaos que estamos construyendo algo que lo normal es que a las 12 de la mañana suceda ese problema, ¿no? Pues tenemos que saber exactamente cuándo se produce ese problema y dónde, para, para estar en ese preciso momento con nuestra solución allí, ¿no? Esto es importante reflejarlo aquí en este Kanban. Y al final se trabaja en estos estadios, ya empezamos a trabajar un poco de forma paralela, ¿no? Con el Customer Journey Map y empezar a hacer los prototipos. Y bueno, al final se trata de, bueno, utilizar siempre, ¿no? Hemos pasado de todo el conocimiento científico, de esa experimentación científica, gracias a Dios, se ha pasado al mundo empresarial y a la creación de modelos de negocio y basándonos en eso empezamos ya a aplicar ese conocimiento para realmente ir construyendo, para luego poder ir midiendo y aprender de ello para volver a seguir construyendo. Al final es un proceso, como hemos comentado, iterativo en el que bueno, se trata de ir mejorando según vamos aprendiendo. Sí, bueno, realmente, como bien has dicho, es eso, es construir, medir lo que hemos aprendido
y aprender de ese feedback que hemos recibido para seguir construyendo y de manera iterativa e incremental construir desde fases muy iniciales y prototipos que podrían ser, como veremos ahora, pues en papel, cartón, etcétera, etcétera, de una manera muy rudimentaria hasta incluso construir algo ya pues a lo mejor con impresoras 3D que sería muy similar ya a un prototipo real o sea, perdón, a un MVP real o lo más cercano a la realidad, ¿no? De hecho en los primeros estadios, porque hay gente que dice, bueno, ¿y qué mido, no? ¿Y qué métricas utilizo y demás? Al final, en estos primeros estadios, realmente incluso la medición llega a ser incluso ser cualitativa, ¿no? Es decir, en base a sentimientos, y por eso es tan importante esas primeras fases de entrevistas de problema y luego posteriormente entrevistas de solución, ¿no? Pero al final es un poco también el feeling que tenemos con nuestros proyectos, ¿no? A la hora de, lo más importante es conocer realmente lo que piensa el usuario y a partir de ahí se sacan patrones de eso que conocemos. Como decía Steve Blank, el usuario, cuando tú le enseñas tu producto o tu servicio, le tiene que brillarle los ojos. Es casi como que se pone a llorar de lo que ha visto, ¿no? Entonces, esos son síntomas de que realmente has dado con la tecla y tienes una buena solución que cubre su problema. Hay a veces que se pone a llorar también al revés, ¿no? De la emoción. O que piensa que a lo mejor realmente eso, ¿qué estás haciendo, no? Pero eso nos ayuda a aprender, ¿no? Esos lloros tampoco de decir, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué me estás enseñando? Que esto no me sirve de nada. Pues ahí donde vamos al aprendizaje también, que es importante también. Eh, Dentro de los prototipos, podemos clasificarlos, ¿no? Según bueno, la fidelidad, ¿no? que podemos ir implementando. Al final, como estamos hablando de metodologías ágiles y lo importante es salir cuanto antes, lo más barato posible, pues esto también lo intentamos hacer a la hora de prototipar. Tenemos que ser inteligentes a la hora de poder plasmar esos prototipos de forma muy sencilla e ir de forma escalonada ir enseñándoselo o ir validando, ¿no? con nuestros usuarios. Nos Sí, hacen una pregunta interesante que, bueno, es verdad que si queréis acabáis de explicar los modelos, pero bueno, para que la tengáis en mente, que nos dice José Vicente, y cuando trabajamos en sector alimentación, el prototipo que debemos crear es el producto que queremos lanzar. No es lo mismo cocina pequeña que a gran escala. A veces los resultados difieren bastante como para tener resultados fidedignos, para que la tengáis ahí en mente ahora cuando podáis. sí. Pues realmente un prototipo, por ejemplo, en la cocina sería, hace poco tuve un caso de un emprendedor que quería lanzar un tema relacionado con las alcachofas y le proponía que para testar ese producto, si había detectado la necesidad, como creía que lo había hecho con respecto a las entrevistas y demás, era hacerlo en su propia casa, una especie de cocer las alcachofas en casa y envasarlo al vacío y ofrecerlo ya directamente ese producto, ¿no? Entonces, un prototipo sería, en ese caso de la alimentación, sería eso, hacerlo en nuestra propia casa y testarlo con distintos usuarios. Ese sería el primer prototipo, para mí. No sé qué opinas tú. Eh, Sobre todo lo básico de a la hora de crear prototipos es saber los objetivos, es decir, dentro de la alimentación depende del objetivo que tú quieras conseguir, ¿no? Es decir, el prototipo del tipo de alimentación que quieres, es decir, del tipo de alimentos, a quién te vas a dirigir, si me lo va a comprar un tipo de segmento o mi cliente es B2B o es B2C. Es decir, el prototipo tiene que ir basado en eso, porque dependiendo del objetivo que tú quieras montar, pues el prototipo es de una forma u otra. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, el tipo de alimentación que tú quieres, que a lo mejor para que tu cliente sepa que realmente le gusta en cuestión de sabores y demás, pues el prototipo puede ser lo que ha dicho Jaime, o a la hora de comercializarlo, al B2B o al Tienes B2C. razón. Es decir, si yo quiero comercializarlo a un B2B, pues a lo mejor un prototipo pues puede ser algo más conceptual, digital, a la hora de mostrárselo, ¿no? Entonces, va en base y el foco es qué quiero conseguir y en base a lo que quiero conseguir monto el prototipo. Llevas razón, sí, sí, porque además es que dependiendo de lo que quieres aprender, montas un prototipo u otro. Por ejemplo, se me ocurre también el packaging.
El packaging, por ejemplo, si tú encargas a una empresa que te hagan las cajas, te van a hacer unas tiradas súper enormes y eso muchas veces es desperdiciar dinero. Entonces, a lo mejor es conveniente hacer un packaging a mano y testarlo, si ese usuario va a entender lo que se le ofrece en esa caja, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que queramos aprender, construimos un prototipo u otro. Yo hace poco conocí a un emprendedor que reutilizaba el packaging de lo que él compraba por Amazon, reutilizaba esa paquetería. O sea, porque al final lo que estaba intentando lanzar era, pues eso, ese primer prototipo, ¿no? Entonces, se trata un Y poco de eso. os cuento otro caso de un packaging que se me acaba de venir a la cabeza hace años. Había unos chicos que querían sacar, porque pensaban que el paquete de las pastillas para las personas mayores que tenían problemas de corazón era como demasiado frío, demasiado triste, ¿no? Todos sabemos que una caja de medicinas es muy fea, ¿no? Entonces intentaron prototipar este tipo de solución y hicieron con una impresora 3D un corazón. Y ahí metían las pastillas y se los llevaron, se pasaron por el hospital haciendo entrevistas de solución y llegaron a la conclusión de que las personas a las que se dirigían no apreciaban de que eso podía ser un packaging para ese tipo de solución, sino que ellos lo veían más como una caja de golosinas. Con lo cual, ahí tenemos un ejemplo de que prototipando algo así puedes llegar a la conclusión de que eso no funcionaría si lo sacas al mercado. Podría ser aplicable al packaging de algo de la alimentación también. Sí, eso es. De todas formas, luego también veremos, vamos a diferenciar también, ¿no, Jaime? El tema porque vimos porque lo acabas de comentar, las entrevistas de problema y luego las entrevistas de solución, que va un poco ya más orientado ya con el prototipo y demás, ¿no? Sí, bueno, como bien hemos dicho, aquí deberíamos haber llegado ya con las entrevistas de problema hechas y realmente con el problema identificado, ¿no? Hasta aquí. Ahora nos toca construir la solución que vamos a dar al usuario y finalmente, cuando la hayamos construido, hacer las entrevistas de solución. Vale. Seguimos con entonces la clasificación de prototipos. Bueno, como hemos dicho, dependiendo en el estadio en el que estemos, si queremos empezar ya a prototipar, pues podemos empezar con esos prototipos de baja fidelidad, ¿no? Que son aquellos, pues bueno, como ponemos, muy precarios, ¿no? Que incluso nos da vergüenza, ¿no? Enseñarlos, ¿no? Pero que realmente te pueden dar ese feedback que necesitas para ir siguiendo evolucionando en ese prototipado, ¿vale? Para luego pasar a una media fidelidad o una alta fidelidad. Luego también esto depende, esto no es una regla básica, es decir, directamente el medir la fidelidad del prototipo, bueno, tienes que hilar, la verdad es que tienes que hilar muy fino, pero bueno, directamente incluso puedes empezar es decir, si vendes software o vendes servicios o vendes productos, te puedes ir una media fidelidad, una alta fidelidad, dependiendo en cómo lo tengas de claro, ¿no? Dependiendo del grado de incertidumbre, claro. Sí, sí. Y luego, aparte, hay que tener en cuenta también si tu producto es producto físico, es software o es servicio, que se pueden prototipar de diferentes maneras y con diferentes herramientas. Eso es. Y aquí tenéis, pues, por ejemplo, pues un ejemplo claro de lo que es algo de baja fidelidad y alta fidelidad, ¿no? La baja fidelidad al final pues es un papel donde pintamos el esquema, ¿no? O nosotros lo que ya hemos descubierto de nuestro cliente y en este caso, por ejemplo, esta primera pantalla que pensamos que va a ser interactiva con el uso de nuestro cliente para poder empezar a enseñar y luego ir iterando y encontrarnos con una alta fidelidad que, bueno, al final esto también, como vemos, son capturas de pantalla, es decir, pues un poco más visible, mejoramos más la usabilidad y esa mejora de usabilidad nos acerca un poco más a esa validación que estamos buscando, ¿no? Sí, bueno, realmente es eso. Mm. Y bueno, esta diapositiva la hemos puesto porque es interesante porque sí es verdad que, aunque luego lo comentará Triana, que la semana que viene, bueno, la sorpresa que creo que ha dicho, que creo que van por ahí los tiros, ¿no? Pero no,
Creo que es eso, Triana. Van por ahí, van por ahí. Sí, vale. Digo, no sé, a lo mejor nos va a regalar una taza o algo. Yo estaba esperando, no lo sé. De momento no somos el ya, pero oye, nunca Vale. se sabe. Vale. Hay un hilo muy fino entre lo que muchos de vosotros conoceréis, lo que es un producto mínimo viable y lo que es un prototipo en sí. Entonces, aquí hemos querido hacer, aunque se solapan, ¿vale? Hemos querido hacer una pequeña diferenciación entre, sobre todo, lo que es una prueba de concepto, un prototipo y un producto mínimo viable. Aunque es verdad que la línea es muy fina, ¿verdad, Jaime? Y se solapan, sí que tenemos que intentar llegar a diferenciar qué es una cosa y qué es otra. Sí, bueno, realmente aquí os mostramos también la prueba de concepto, que muchas veces, como bien dice ahí, es incluso la tecnología que podría sustentar esta idea de negocio, hacer una mínima prueba de concepto o bocetar muy a alto nivel, o sea, a bajo nivel, una pantalla, por ejemplo, que podría ser una pantalla de una aplicación, ¿no? Entonces, es una prueba de concepto que ya estás ideando algo y estás intentando aterrizar o conceptualizar la idea que ya tienes en mente, ¿no? El prototipo sería un poco, pues, para llegar a un nivel más de esa prueba de concepto en cuanto a que sí, sigue siendo baja, puede ser baja porque hemos visto que puede ser de baja fidelidad, pero ya empiezas a bocetar un poco más allá de lo que puede ser alguna de las funcionalidades que tendrá nuestro producto. Y el mínimo producto viable, sobre todo, trata de las mínimas características que tiene que tener nuestro producto o nuestro servicio, pero de una manera completa. Es decir, ahora lo veremos más detenidamente, tiene que ser, aunque sea de baja fidelidad, pero debe ser con ese número de características que debe tener completamente esa aplicación o ese servicio que le vas a enseñar al usuario para que este usuario lo comprenda, ¿vale? O sea, son las mínimas características posibles que tiene que tener nuestro prototipo para que este usuario entienda en su conjunto global de qué se trata, de lo que le estás ofreciendo. No sé si he entendido un poco lo que... Es decir, que si por ejemplo nos vamos al ejemplo anterior, ¿no? Aquí tenemos un prototipo de baja fidelidad, ¿sí? Pero ese proceso o esa prueba de concepto podríamos irnos anteriormente a saber realmente si eso que queremos ofrecerle a nuestro usuario va a través de una web o va a través de una aplicación móvil, ¿no? Al final se trata un poco de esa prueba de concepto, saber incluso qué tecnología o por qué tecnología le voy a poder ofrecer esa propuesta de valor, ¿no? Eh, sí, bueno, por ejemplo, aquí el mínimo producto viable de baja fidelidad. Imagínate, si con esta pantalla que le estamos enseñando al usuario, el usuario va a entender perfectamente de lo que se trata, pues ya tendríamos el prototipo y ese prototipo automáticamente se convertirá en el mínimo producto viable para que nos dé feedback. Si no, si por ejemplo consideramos que ese prototipo de baja fidelidad no va a tener las características suficientes como para que ese producto se entienda y el usuario nos dé feedback, debemos a lo mejor implementar otra pantalla más, aunque sea de baja fidelidad. Es cierto que esto a lo mejor es un poco complicado de entender, pero bueno, creo que lo vamos a explicar un poco más adelante mejor, ¿vale? Vale, te voy a hacer una pregunta, Jaime. ¿Tú con un prototipo podrías empezar a monetizar? Normalmente no. ¿Y con un producto mínimo viable? Sí, con eso sí. Vale, entonces al final se trata de también, aunque son procesos iterativos, pero sí que es verdad que con un producto mínimo viable, de alguna forma puedes empezar a, bueno, a validar. Y una de las formas más fiables de hacer una validación es que, bueno, pues que la gente o tu cliente ideal saque o haga la acción de pagarte, ¿no? De monetizar. Y eso es importante el tenerlo claro. Y bueno, aquí sí que es verdad que en esta gráfica se explica bien qué es realmente un producto mínimo viable, ¿no? Para no confundirlo con el prototipo, ¿no? En el que al final de lo que se trata, como bien ha dicho Jaime, es de sacar esas primeras versiones de tu propuesta de valor, ¿no? De tu producto o servicio, pero que aglutine de forma reducida ese valor, pero en todo su conjunto, ¿vale? No solamente lo que es una funcionalidad.
Sí, bueno, esta sería un poco la definición de mínimo producto viable. De hecho, hay unas cuantas por ahí. Steve Blank decía que era un conjunto reducido de características de un producto o servicio que provoca una respuesta por parte de los clientes. Es decir, pues lo que estábamos un poco comentando, ¿no? Las características suficientes como para que ese servicio o ese producto provoque esa respuesta ante los clientes y nos dé feedback, ¿no? Esto sería un poco una matriz que hicimos, que hemos hecho para diferenciar, ¿no? En coste y fidelidad y que pueda haber, pues si nos vamos a menor coste y menor fidelidad, pues encontramos el sketch, los Legos, los mockups, las entrevistas de problema incluso pueden ser mínimos productos viables. Si tú si consideras que una entrevista te da suficientemente feedback como para reducir incertidumbre y que el usuario te vaya dando feedback, pues al final es una manera de construir un mínimo producto viable, ¿no? Un storyboard. Sin embargo, la parte más derecha es más hacia más coste porque tienen más fidelidad y van enfocadas más a que el usuario se vaya encontrando ya un producto o un servicio tal y como casi lo vas a sacar, ¿no? Al mercado. Por ejemplo, imaginaos que vais a construir o sea, estáis pensando en montar una plataforma de cursos, de lo que sea. Pues una manera, un prototipo, por ejemplo, podría ser, o sea, un prototipo dentro de eso podría ser cómo voy a monetizar, descubrir cómo voy a monetizar o si el usuario es el correcto, ¿no? Y un mínimo producto viable de eso sería pues tener una landing page en la que tú explicas de qué de qué va a costar el curso, pero ya la gente puede precomprar ese curso. Entonces, ese mínimo producto viable ya está preparado para digamos, monetizar incluso, pero tú no tienes el curso, porque solo has puesto un vídeo para explicar de qué va el curso. Con lo cual, ahí tú tienes un mínimo producto viable que ya estás monetizando y vas a ir iterativamente incremental construyendo de menos a más. No sé si se entiende lo que acabo de comentar. No sé si hay alguna pregunta, Triana, alguna cosita que quieran comentar, queráis comentar. No, de momento no hay ninguna pregunta, pero lo de que digo siempre, sentiros libres de preguntarnos tanto por el chat o como abriendo un micro y preguntando cualquier duda o cualquier caso más personal que intentaremos dar respuesta. Perfecto. Pues bueno, dentro del prototipo, pues podemos prototipar tanto servicios, como hemos dicho, como productos, incluso en lo que es el software, ¿no? Dentro de los productos físicos, pues, oye, hace unos años salió la tecnología de impresión 3D, ¿no? Que la verdad es que a la hora de creación de productos, prototipado y demás, es una tecnología que nos ayuda a salir y a empezar a testear de forma muy rápida. No, Jaime, te da la versatilidad de poder crear pues esos prototipos físicos, ¿no? Sí, de hecho, como hemos comentado antes, el tema de la caja, ese tipo de productos nos pueden ayudar mucho, hasta incluso un soporte de un móvil que quiero sacar porque tiene estas características y mejora con respecto a lo que hay en el mercado, etcétera, etcétera. Hoy en día hay suficientemente tecnología como para hasta construir productos como este que estamos viendo, que son unas zapatillas que se construyen con distintos materiales. O sea, la tecnología nos está ayudando mucho a que estas cosas las podamos lanzar y prototipar cuanto antes, lanzar para que los usuarios lo vean y recibir feedback, ¿no? Esto sería un poco iterativo incremental, a lo mejor sería un prototipo ya de muy alta fidelidad, pero se puede conseguir hasta incluso, pues eso, gafas, como estáis viendo. Claro, esto por ejemplo, hace unos años conocíamos un caso que, bueno, por ejemplo, en el tema del calzado, el tema del calzado a la hora de hacer las producciones, a la hora de tú querer, por ejemplo, mostrar ¿no? un modelo de calzado que quieres fabricar, pues, por ejemplo, en el área textil, a la hora de producción, cualquier fabricante, es un poco como pasa con las imprentas, ¿no? Te piden a lo mejor una producción mínima que a lo mejor tú no puedes costear, ¿no? Pues
esta es una solución realmente barata para tú poder, de alguna forma, con impresión 3D, poder sacar tus modelos de calzado de forma rápida y poder testear si realmente al usuario realmente le gusta en tipología, en color, la comodidad. Sí que sería ya un MVP, a lo mejor, que ya empieces a producir un producto, un prototipo de alta fidelidad, ¿vale? Pero en una primera instancia, para poder ir validando realmente el producto, pues la impresión 3D, por ejemplo, en el área textil, funciona muy bien. Aquí tenéis este vídeo que os estamos poniendo, pues para que veáis realmente la capacidad vamos, a ojos de nuestro usuario, os dais cuenta de que se puede hacer una idea y podemos ir testeando este tipo de impresión. Y yo me acuerdo, por ejemplo, ahora que estoy viendo esto en el tema de la alimentación, por lo que ha dicho antes, esto de aquí, me acuerdo estando en Japón que se utilizaba mucho esto incluso de escaparatismo y de llamada el tema, te representaban con impresión 3D exactamente los platos de comida que tenían en los restaurantes. O sea, que realmente el prototipo también pues, es un arma también de atención, ¿no? a nuestro usuario. Y bueno, de hecho, el tema de la impresión 3D es que está muy avanzado ya. De hecho, Ámsterdam ya tiene algún puente hecho con impresión 3D. O sea, que es que hoy en día se puede construir casi cualquier cosa con impresión 3D. Bueno, vamos a seguir con lo más básico que podemos lanzar, ¿no? Que es, oye, pues una maqueta de cartón. Coger el cartón, esto sobre todo enfocado en producto, claro. Pero sí que es verdad que coger aunque parezca algo que nos vayamos un poco retrocedemos en el tiempo a la época del colegio, ¿no? Pero realmente sí que podemos obtener mucho feedback a la hora de poder enseñar, por ejemplo, una aplicación móvil o algo que queramos hacer un servicio digital, incluso en producto soportado por web. eh, en maqueta de cartón, ¿no? Y luego ya esto en base un poco a la creatividad que queramos darle y teniendo en cuenta y teniendo claro qué es lo que queremos o el objetivo que queremos de alguna forma validar, ¿no? Sí, bueno, realmente como dentro de productos físicos, como hemos comentado antes, pues a lo mejor el packaging de algún producto construido de una manera rudimentaria con cartón, o hasta incluso, pues no lo sé, cualquier producto que pensemos que podamos construir, un rotulador o cualquier cosa que pensamos que queremos construir, podemos hacerlo con cartón para representar un poco cuál es nuestro objetivo ante el usuario. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no, Jaime? Sí, son herramientas que, bueno, esto sobre todo hemos querido poner aquí para referenciar que hay herramientas dentro del BIC, dentro de la web del BIC, Mm. para que os podáis descargar, está toda la documentación ahí. Por eso también un poco el fin de estas charlas, ¿no? Que sean un poco más amigables porque realmente la documentación gruesa os la podéis descargar aquí. Tony, que no te oímos. Sí, perdón. Nada, Ahora sí. que estaba diciendo que hemos enseñado los productos, ¿no? Prototipos de producto y, bueno, en cuestión de servicios, ¿no? Alguien que quiera ofrecer servicios a sus clientes, pues también tenemos una serie de herramientas, sobre todo basados pues eso, en storyboard, ¿no? En realmente el servicio es algo más intangible a la hora de enseñar al usuario, pero sí que se puede representar como esa historia, ¿no? de concepto que puede tener y que puede resolver ese problema al usuario, ¿no? Y se lo podemos enseñar tanto con animación, con vídeos y demás. Sí, bueno, de hecho, el prototipado de servicios, como bien dices, es un poco más ideal, ¿no? Que es intangible y al final lo suyo es prototiparlo a través de este tipo de herramientas que lo que hacen es ayudarte a construir una historia. Por ejemplo, Powtones es una herramienta que te ayuda a construir un vídeo sobre ese servicio y ese precisamente es lo que vas a enseñar a tu usuario. De hecho, hay
un montón de landing page por ahí que te explican ese servicio a través de este tipo de herramientas. Un vídeo que te describe un poco cómo va a ser esa interacción, ¿no?, con el usuario, qué va a ganar con respecto al servicio que le estás ofreciendo y demás. Entonces, sirven para todo esto, tanto esta herramienta como la otra. El Lego también es una herramienta bastante importante para prototipar servicios. De hecho, este es un caso real que tuve hace un año o dos, en el que una gran compañía de telecomunicaciones nos encargó un proyecto en el que hicimos un focus group con 4 o 5 usuarios y estuvimos construyendo de manera individual primero y finalmente de manera conjunta una casa ideal. O sea, el proyecto era para qué servicios o productos podría tener esa casa ideal para los usuarios. Al principio empezamos a construir la casa, ellos imaginaban en su casa ideal que tendría césped, que tendría zonas para los niños con columpios, etcétera, etcétera. Y al final les pusimos un montón de tarjetas, muchas más que esas que hay ahí, con un montón de cosas que podría llegar a tener la casa, pues hasta incluso un robot, cosas así, y súper estrambóticas, y al final se quedaron con esas. Fijaos, ponen muebles inteligentes, baños inteligentes, telecomunicaciones, porque ellos no sabían realmente que esto era para una compañía de telecomunicaciones, electricidad, seguridad, limpieza, planchado y agua, comida y chimenea. O sea, esas son las cosas básicas que debería tener una casa ideal para ellos, con lo cual esto, fijaos si da pistas un poco para esta compañía que nos pidió este trabajo, por dónde seguir. Probablemente a lo mejor por seguridad o electricidad, ¿no? Dar ese servicio a sus clientes que ya lo eran. ¿Por dónde podemos seguir dándole servicios a estas personas? Pues esto es una manera de testar esos servicios mediante un Lego, ¿no? Jugando, ¿no? Jugando con ellos y viendo qué posibilidades se les puede ofrecer. Muy bien, súper interesante. Además, si te das cuenta, los muebles y el baño son inteligentes, van encuadrados al final con la tecnología, ¿no? Ahí falta Netflix, ¿eh? Pero bueno. Eh, y bueno, luego dentro de las herramientas del BIC tenemos el storyboard, ¿no? Que es realmente, pues vemos todo el conjunto de acciones, ¿no? El que hace nuestro usuario, ¿no? El que le duele, cómo lo utiliza, ¿no? El cómo resuelve su dolor, la solución que nosotros le estamos proponiendo y luego cómo lo utiliza. Sí, bueno, realmente eso es. Se trata de una herramienta para dibujar un poco cuál sería el proceso hasta que resolvemos el dolor, en el momento en el que lo resolvemos y cómo se va de contento, ¿no? Entonces, es para visualizar un poco nuestro servicio, que aunque parezca una cosa que sea de perogrullo, muchas veces hay que dibujarlo y verlo para ver exactamente cómo lo vamos a realizar. Porque puede darse el caso de que lleguemos a ofrecerle incluso este prototipo y no sepamos ni por dónde empezar, con lo cual es una buena manera de tenerlo claro. Incluso hasta con el equipo, para estar alineado con el equipo de cómo se va a llevar a cabo este proceso. Este proceso también es iterativo, ¿no? Es decir, es un poco también puede ir iterando y en cada estadio, ¿no? Saber cuándo tienes que mostrarle el prototipo, ¿no? Eso es. O cuando en un servicio, por ejemplo, sería cuándo va a llegar alguien de nuestro equipo y le va a ofrecer la solución, por ejemplo. Entonces, cómo se va a comportar el usuario y en qué momento vamos a llegar con nuestra solución para resolver su problema. Mm. Perfecto. Bueno, y esto es la propia herramienta que podéis encontrar en el Big Zay. Y bueno, esto ya hemos visto producto, hemos visto servicio, vamos a tocar todo el tema del software, ¿vale? Y esto es un caso real, ¿no, Jaime? Sí, esto también es otro caso real en el que estuve trabajando hace años en una gran corporación de banca, en el que tenían problemas para aparcar y llegar y aparcar correctamente, una aplicación que les diese, o sea, necesitaban una solución para que les ayudase a encontrar rápidamente aparcamiento cerca de donde iban ellos. Entonces,
junto con todas las personas implicadas, hicimos varias sesiones y llegaron a esta conclusión, ¿no? De que este prototipo podría resolverles, a una aplicación que podría resolverles el problema, ¿no? En el que tenían un perfil con sus características, el coche que tenían, las alertas de si, por ejemplo, un usuario dejaba ese día las plazas libres, ¿no? Solicitaban al pool las plazas, había una zona donde se podían solicitar, las reservarlas, etcétera, etcétera, y luego finalmente un mapa en el que decía dónde estaban las plazas libres y dónde podían ir ellos a aparcar, además con el navegador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se dedujo por parte de los usuarios y finalmente se montó con Marvel, que es la herramienta que podéis descargar gratuitamente, en la que le podéis hacer fotos a las pantallas y enlazarlas unas con otras, con lo cual, una vez que sucede eso, ya prácticamente parece real la aplicación, con lo cual ahí estás construyendo ya un mínimo producto viable que incluso puedes enseñar a otros trabajadores de la empresa y que te den feedback. Oye, pues esto es... ¿qué te parece esto? ¿Cubre tu problema? Y como estamos viendo, sería un mínimo producto viable, pero de baja fidelidad, porque está hecho con dibujos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de que esto, antes de construir una aplicación que vale mucho dinero, construirla realmente con software, pues puede ser testada antes de llevarla a cabo. Incluso este usuario en las entrevistas de solución nos puede decir, oye, pues yo creo que no entiendo esta pantalla, ¿cómo podemos mejorarla? Hasta incluso digamos, basarte en su opinión para co-crear directamente la solución ahí con él, en una servilleta o en un papel, un folio. Oye, pues mira, ¿cómo lo harías tú? O cómo te gustaría ver esta pantalla, ¿no? Entonces, nos da mucha flexibilidad a la hora de cambiar cosas, modificar, porque si, imaginaos si esto lo construimos en software. Oye, pues tienes que llamar a la parte encargada del software, detallarle cómo tiene que ser, construir nuevos prototipos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí tendríamos un gran desperdicio, ¿no? Con respecto a lo que hemos creado. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan a prototipar software. Y esto es un claro ejemplo, ¿no? Al final enseñamos ese prototipo de baja fidelidad para que nos den feedback y luego ya ir implementándole, en ese caso ir aprendiendo y implementándole interactividad, ¿no? O puede ser, como dice Jaime, ¿no? Esa delgada línea, ¿no? Entre el prototipo de alta fidelidad al mínimo producto viable de baja fidelidad, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo muy ilustrativo de prototipado. Y bueno, herramientas también en el BIC, ¿vale? Del Concept Sketch para poder hacerlo. Y bueno, y esto es una frase que realmente resume la realidad, ¿no? De que si no te da vergüenza de tu primer producto, es que lo has lanzado demasiado tarde, ¿no? Y bueno, esto es otro de los ejemplos en cuestión de software. Esto lo lanzamos lo lanzamos hace un año aproximadamente. Y bueno, también un prototipo que pasó luego a ser a un mínimo producto viable, en el que de alguna forma necesitábamos identificar con mapas de calor si realmente la propuesta de valor que estábamos enseñando tenía sentido o no. Entonces, bueno, con una serie de prototipos y una serie de pantallas íbamos lanzando a la gente para que pudiera navegar y nosotros identificar aquellas secciones y ver las diferentes propuestas de valor que tenían sentido o no a la hora de luego crear nuestro producto mínimo viable y empezar a monetizar por ello. Sí, eso es. De hecho, veíamos si el usuario realmente le daba a comprar o no, qué hacía, si estaba interesado en seguir adelante con la compra. Bueno, de hecho fue iterativo incremental, ¿no? Al principio no había compra, no había nada y ya le ofrecíamos el producto de una manera, pues, para ver si había interés. Después se fue construyendo un poco lo que fue el e-commerce. De hecho, si os dais cuenta, aquí en los mapas de color o de calor,
la zona roja es realmente la zona donde está mayor tiempo el usuario, ¿no? Y si os dais cuenta, luego habían una serie de, pues bueno, en botoncitos, por ejemplo, de comprar en los diferentes productos, veíamos cuáles tenían más interés o no, dependiendo de la intensidad del color, ¿vale? Nos identificaba el número de usuarios que más pinchaban ahí. Es decir, y aquellos, porque aquí no hemos mostrado en pantalla todo lo que es el mapa de calor, pero aquellas zonas frías, que es marcado como azul, pues incluso las descartábamos y obviábamos esas partes para realmente centrarnos en aquello que el usuario nos estaba identificando que le era relevante, ¿no? Matriz de feedback. Sí, bueno, realmente una vez que tenemos construido nuestro prototipo, ya sea cualquiera de los que hemos visto, lo que debemos de hacer es ir a nuestro usuario y hacerle la entrevista de solución, ¿no? Puede ser hasta incluso, lo suyo es que cojamos a usuarios nuevos y le presentemos la solución, pero también puede ser alguno de los que hemos dicho anteriormente, si os acordáis, de una buena práctica era la de preguntar si cuando tengamos una solución estaría interesado en verla o no, porque realmente era un indicio que si no le interesa o no le parece correcto, pues nos diría que no, ¿no? Entonces, si hay alguien a lo mejor que estaba muy interesado y hemos descubierto que en él hay un early adopter, ¿no? Que es el que se le ilumina la cara, pues a lo mejor hay que a esa persona enseñarle nuestro prototipo, ¿no? Esto viene un poco a eso, a la matriz de feedback. ¿Qué feedback nos ha dado con respecto al prototipo? Si nos ha dado feedback negativo, si nos ha dado ideas nuevas con respecto a posibles soluciones que podamos implementar en el futuro en nuestro prototipo. Entonces, viene a eso. Realmente las técnicas de la entrevista de solución son las mismas que las técnicas de las entrevistas de problemas, porque realmente no hay que incidir en incitarle a que haga cosas que a lo mejor no quiere hacer con el prototipo. Yo me he encontrado casos de todo. Entonces, no hay que guiarle al usuario, sino ponerle, por ejemplo, un caso de uso, ¿no? Si te encuentras esto, ¿cómo haces tal cosa, ¿no? ¿Qué haces con respecto a lo que te estás encontrando, ¿no? Y entonces el usuario va y va descubriendo su propio camino. Pues si descubre realmente dónde comprar, si descubre dónde ver su perfil, si descubre todo eso, ese tipo de cosas las tiene que ir descubriendo el usuario y somos nosotros los encargados de ir viendo si ese prototipo es comprensible por él, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de hechos deben ser recogidos en este Kanban, en la matriz de feedback. Muy bien, y bueno, pues al final lo que nos realmente estas sesiones tocamos los conceptos, pero realmente donde está todo lo que es la metodología en sí, como sabéis, está dentro de este primer programa que hemos hecho en Wikidea. Triana, no sé si quieres comentar algo. Nada, eso, animarles a indagar dentro de lo que es Big Face, sobre todo si hablamos de este programa de Wikidea, porque como digo siempre, pues vais a encontrar un montón de herramientas, ejemplos, también manuales que profundizan más en todas estas explicaciones que hemos ido dando durante estas 5 semanas. No sé si tenéis alguna duda sobre la sesión, sobre el tema del prototipo que podamos resolver antes de despedirnos. Yo sí que quería deciros que os he dejado un poco ahí con la intriga al principio de la sesión, que teníamos una sorpresa y la sorpresa, bueno, a ver, es que vamos a seguir con los programas estos que estamos haciendo de capacitación y os animamos a que estéis atentos a la web porque en breve vamos a lanzar un nuevo programa, Big Starter, que va a estar más enfocado en todo el tema de validación de un modelo de negocio, de un proyecto, para salir pues al mercado con mayores garantías de éxito. Para todos en esa línea, una serie de indicadores y herramientas para trabajar todo el tema de la validación. Así que os animamos a que estéis atentos a la web que en breve lo lanzaremos. No hay preguntas, no sé si alguien no nos gustaría que se quedara algo sin resolver. De todas formas, como tenéis ahí
en las diapositivas nos podéis escribir al correo y tratamos de responderos lo más rápido posible. Pues como veo que no hay preguntas, si queréis, chicos, nos despedimos aquí, animándoos eso a entrar en la web de bigcei.com y sobre todo pues a eso, a estar atentos que en breve lanzamos nueva convocatoria. Que nos mandéis Nos dice vuestro Francis, estaremos feedback. atentos, así nos gusta. Y bueno, nos preguntaban también por si hay alguna duda, que están todas las sesiones grabadas en la web y la de hoy también entre mañana y pasado la subiremos, y a los que estáis inscritos os enviaremos un mensaje con el enlace a la grabación por si la queréis volver a ver o si queréis compartirla con alguien. Gracias a todos y Triana, eso, estar atentos. no sé si puedo hacer un poco de spoiler para la siguiente. Claro, haz spoiler. Porque estamos hablando aquí del prototipado, de prototipos y demás, pero la siguiente vamos a adentrarnos más en lo que es el producto mínimo viable, ¿vale? Con ejemplos para saber diferenciar. Entonces, la sesión siguiente va a ir relacionado con esto. O sea que va a ser interesante. Pues nada, con este mini spoiler que ha hecho Tony, os animamos a estar atentos de nuevo y a escribiros cuando las tengamos subidas a la web, que será en breve. ¿Vale? Yo os Muchas animo gracias a todos. un segundito. ¿Sí? Yo de verdad os animo a que nos deis feedback sobre las sesiones y nos traigáis vuestras dudas, porque si no, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, deciros también que cuando os enviamos el vídeo, os enviamos una encuesta, pues intentar contestárnosla también con alguna duda que se os quede, con alguna inquietud o algún tema que podamos abordar en las siguientes sesiones, porque al final pues así nos nutrimos todos y podemos dar valor también a lo que estamos hablando siempre, pues a escuchar al cliente y a ofreceros eso que realmente pues sea de valor para vosotros. Eso es. Bueno, pues nada. Pues nos despedimos aquí. Un saludo a todos y a todas.